Mis amados, el Señor les bendiga, que la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes. Shalom. Bienvenidos una vez más a mi canal Poder de Dios, Gloria y Salvación, donde de lunes a viernes diariamente estamos trayendo una pequeña porción de la palabra para edificar el alma, para alimentar el espíritu y para glorificar el nombre de nuestro Señor. No te olvides, por favor, de compartir, de darle like, de suscribirte, de guardar el video para que así podamos llegar a más almas y también sean bendecidas con este pan de vida que es la santa palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estar hablando de ese pasaje bíblico que está en Mateo 8 del versículo 23 en adelante, donde dice la palabra que Jesús calmó la tempestad. Y dice, y entrando en la barca sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es ese que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, debemos entender que vamos a tener siempre grandes oposiciones y grandes ataques de parte del enemigo y de sus huestes. Fíjate que la grande tempestad se levanta después que los discípulos entraron en la barca con Jesús, lo cual emula o representa esa relación íntima con Dios, en la que hemos determinado seguirle, andar con Él, trabajar en su obra, andar en su propósito, en su voluntad, vivir con Él, cosa que al enemigo le desagrada, porque sabe que ya no estás solo, porque sabe que ahora estás con el Todopoderoso, con tu Redentor, que ahora también es tu gran defensor. Y como sabe que tu defensor es grande, entonces levantará grandes tempestades contra ti. Ahora dice la palabra que las olas cubrían la barca, y es que otra característica de un ataque satánico es que el enemigo usará los medios necesarios para asustarte, para infundirte temor, de manera que tú pienses que él te puede destruir. Y tienes que entender que desde el momento en que tú entras en la barca con Cristo, ya Satanás perdió todo poder, toda autoridad y toda legalidad sobre tu vida. Él ya no te puede destruir. Pero ojo, eso no quiere decir que él no te va a atacar. Él va a usar toda su artillería pesada contra ti. Pero también de una vez te digo que él no te va a vencer si tú estás con Cristo. Más, él conoce la debilidad del ser humano y por ahí tratará de neutralizarlo para que desmaye y pierda su fe. Y entre esas debilidades están el pecado, que es esa naturaleza adámica caída, la cual él atacará con dardos a tu mente y con tentaciones a la concupiscencia. Y la otra es infundiendo temor, miedo. Hay gente de Dios que tiene más fuerza para resistir al pecado que para combatir al temor. El problema del pecado es que te hace actuar torpemente y te paraliza. Y es que cuando el enemigo se levanta tempestuosamente, estamos en medio de una guerra. Somos soldados de guerra, del lado de la luz, por supuesto, pero contra poderes de la oscuridad, contra soldados de la oscuridad. Y no podemos darnos el gusto ni el lujo de paralizarnos y actuar torpemente. Porque si estamos indefensos, podemos resultar heridos y heridos con heridas mortales. Ahora imagínate un soldado entrenado, armado, y que apenas comience el ataque de su adversario, salga corriendo donde su superior y le diga, Señor, sálvanos que nos van a matar, portando las armas que su superior le proveyó. Esto fue lo que hicieron los discípulos. Cuando vieron las olas tan grandes, tuvieron temor y fueron donde el Señor. Señor, sálvanos que perecemos. A lo que el Señor les responde, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y fíjate que la primera razón por la que los reprende es por el temor, porque tenían miedo. El Señor les dice, ¿por qué teméis? Y es que el temor te roba la fe. Yo siempre digo que el temor te hace ver demasiado grande
a tu enemigo y te hace ver demasiado pequeño a tu Dios, que es tu defensor. Por eso el temor ofende e insulta la majestad y la grandeza de Dios. La palabra dice que el temor del hombre pondrá lazo, es decir, le atará, lo mantendrá atado. Mas el que confía en Jehová será exaltado, y solo el que tiene fe confía. De manera que Cristo, como el autor y consumador de la fe, plenamente confiado en el Padre, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y es que si nuestro Dios es grande, también sus obras son grandes y maravillosas. Dice la palabra que los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es ese? ¿Quién es ese hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Para terminar, quiero hacer una pequeña reflexión respecto de este punto. Obviamente es inevitable que la gente se maraville de ver los milagros y los prodigios del Señor. Pero no se justifica que estando ya montados en la barca con Cristo, nos preguntemos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y entonces ahí es donde yo me pregunto: ¿cómo alguien puede andar con Cristo y no conocerlo? Y es que ya podemos entender claramente la razón del por qué son hombres de poca fe. Es que tú no puedes creer en alguien que no conoces. Y es que esto actualmente en la iglesia es más común de lo que nos imaginamos. Gente que dice ser de Cristo y no lo conocen. Pero el punto es, ¿cómo yo conozco a mi Dios? 1, pasando tiempo a solas con Él. 2, conversando con Él a través de la oración. Hablándole, pero escuchándolo también. Leyendo su palabra con discernimiento de espíritu. Andando en su temor y en su obediencia. Desechando todo lo que nos aparta de Él. Buscando en todo agradarle. Así podemos conocer a nuestro Dios, intimar con Él en una relación profunda, donde seamos transformados y fortalecidos de manera que ni el pecado ni el miedo al enemigo nos paralicen ni puedan causarnos heridas mortales. Porque somos soldados de las milicias espirituales armados con armas no carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y de esta manera me despido, mis amados. Espero que esta palabra les sea de bendición. No se olviden dejarme allí en la caja de comentarios su opinión o su testimonio, que para mí es muy importante. Será hasta otra oportunidad, hasta un próximo estudio bíblico. Dios les bendiga, Dios les guarde. Maranata, Cristo viene.